Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, vamos a tener un excelente vivo junto a la doctora María Laura Moreno. Estamos esperando a ver si se conecta. Ella es médica de staff del servicio, la sección de intestino delgado del Hospital de Gastroenterología Bonorino Udaondo. Trabajamos juntos mucho tiempo, estudiamos juntos mucho tiempo. A ver. Bueno, ahí te envié solicitud. Lali, Hola, ¿cómo ahí no estás? sé, bien, muy bien. No sé si me ven bien ahí. Te vemos bien, te vemos bien. Perfecto. Bueno, María Laura, la doctora María Laura Moreno, bueno, es, como le comentaba, es médica de staff de la sección de intestino delgado del Hospital de Gastroenterología Bonorino Laondo. Somos grandes amigos de hace mucho tiempo, más vale no recordar cuántos años. Est- Estudiamos juntos, trabajamos juntos en el hospital, durante muchos años. Y bueno, yo ya no estoy yendo al hospital de gastroenterología, ella continúa ahí como médica de staff y es una de las representantes del servicio y la que más está realizando trabajo de investigación con respecto a lo que es la enfermedad celíaca y los trastornos relacionados al gluten. La verdad, Lali le decimos los amigos, así que a partir de ahora es Lali. Em, Te agradezco mucho por aceptar este vivo. Bueno, vamos a ver, poca experiencia en esto, no estoy mucho en las redes, pero bueno, vamos a intentar ponernos a tiro. Ya tenés la primera admiradora, Paz Temprano está diciendo Lali lo más, la amo. Ahí Pachu, un beso para Pachu. Bueno, Coequiper ahí en el hospi. absolutamente. Bueno, Lali, vamos a aclarar un poco al principio porque van a empezar a llover preguntas. Es muy difícil estar leyendo las preguntas mientras estamos hablando. La idea es, vamos a tratar de armar, hacer un recorrido de temas para que quede guardado y después lo puedan seguir viendo. Y al final, si vemos que sobra tiempo y la gente sigue enganchada, podemos leer algunas preguntas. Igual ya varias me fueron formulando los días previos. Así que bueno, Lali, como para ir empezando y calentando motores, me gustaría que hablemos un poco de lo que es los métodos de diagnóstico con respecto a la enfermedad celíaca, la sensibilidad al gluten no celíaca. ¿Qué métodos se disponen hoy? Bueno, vamos a empezar por la enfermedad celíaca, que es en un punto un poco más fácil, si se quiere. Con respecto a la enfermedad celíaca, lo primero que tenemos que tener es la sospecha, ¿no? Siempre que vemos un paciente, si bien cualquier paciente puede ser un paciente celíaco, hay algunos factores, digamos, en el interrogatorio que nos hacen sospechar que el paciente puede tener una enfermedad celíaca. Entonces, en ese paciente que sospechamos que puede ser celíaco, lo primero que hacemos es solicitar análisis generales y unos análisis específicos que no se piden en los análisis generales que puede pedir cualquier médico, que son anticuerpos específicos, lo que nosotros llamamos la serología específica para la enfermedad celíaca. Y eso es lo primero que pedimos. En general depende un poco de la disponibilidad de cada uno según el lugar donde esté trabajando, pero pedimos casi prácticamente el anticuerpo antitransglutaminasa IgA, inmunoglobulina A, hoy en día,
que puede ser asociado a la determinación de inmunoglobulina A total o algún otro anticuerpo antigliadina que nosotros llamamos los de nueva generación, que se llaman los DGP, fundamentalmente el DGP-IgG, como en esa dupla de anticuerpos. Obviamente que hay un factor o algo muy importante que tenemos que interrogar, que nos pasa más hoy en día, no antes. Cuando nosotros empezamos en el hospital, el panorama era distinto, pero hoy en día hay mucha gente que ya se encuentra realizando dieta libre de gluten, o porque se le ocurrió, porque se lo aconsejaron. Entonces es importante interrogar eso a la hora de solicitar los anticuerpos, saber que el paciente esté consumiendo gluten, porque si no podemos tener un falso negativo y bueno, ahí estamos complicados con el diagnóstico. Así que creo que lo primero a pedir es eso. Y si estamos hablando de la población adulta, ¿no es cierto? Porque en pediatría hay como otros parámetros que se utilizan, pero bueno, nosotros hacemos anticuerpos y si los anticuerpos son positivos en el paciente adulto, le solicitamos una endoscopia digestiva alta con una biopsia de duodeno para confirmar el diagnóstico. Con respecto a la sensibilidad al gluten no celíaca, ahí estamos un poco metiéndonos en un terreno un poquito más difícil, ya que no hay ni una prueba de diagnóstico que podamos solicitar para confirmar el diagnóstico. Esto es una sospecha fundamentalmente clínica y también la confirmación del diagnóstico va a ser clínica. Esto va a depender de, por un lado, primero descartar la enfermedad celíaca. Y si el paciente no es celíaco, imaginarnos que los síntomas que tiene pueden entrar en otras patologías, aparte de la sensibilidad al gluten no celíaca. Entonces vamos a ir como tratando de descartar, muchas veces a través de estudios y otras veces a través de la clínica, dónde estamos parados, ¿no? Si el paciente realmente es un sensible al gluten o puede tener un síndrome intestino irritable o puede tener una intolerancia digestiva a algún alimento o una alergia alimentaria. Entonces ver qué métodos tenemos diagnósticos para ir descartando cada cosa. Y bueno, y después las pocas herramientas que tenemos son a veces dietas de exclusión y desafíos donde realmente están como muy estipulados en los que son los estudios de investigación, pero en la práctica clínica son a veces difíciles de aplicar. Así que estamos un poco complicados. Por eso a mí a veces cuando los pacientes vienen y te dicen que algún médico le dijo que ellos están seguros que tienen sensibilidad al gluten, me sorprendo porque a mí me cuesta mucho llegar a ese diagnóstico con certeza y con claridad. Así que bueno, es ya un terreno más difícil. No sé qué opinas vos, pero yo creo que estamos más complicados en ese sentido. Y lo específico ahí es la clínica, ¿no? Son pacientes que tienen síntomas digestivos o no digestivos, ya sea cansancio, cefaleas, dolores musculares, que están muy relacionados, directamente relacionados con la ingesta de alimentos que puedan contener gluten y que tiene una relación temporal bastante precisa, ¿no? Y bueno, hay que discriminar otras cosas. Sí, yo la verdad me apoyo mucho en los nutricionistas en estos casos. Ellas tienen el tiempo por ahí de hacer pequeñas introducciones de gluten en dietas que son hipofermentativas y ahí enseguida ven la respuesta, ¿no? Porque la verdad que es como decís vos, a veces tenemos un solo anticuerpo por ahí en específico elevado y después nos tenemos que apoyar en pruebas que hacen las nutricionistas. Y como decís vos, hay muchos síntomas que están asociados que lamentablemente ni siquiera se realizan estudios previos para tratar de descartar enfermedad celíaca como cansancio, cefalea, depresión, dolores del cuerpo y es verdad que esos pacientes pueden ser celíacos. Lo otro es, creo que muchos lo hacen con mucha seguridad. Para mí, cuanto más se sabe, más inseguridad hay. A veces es preferible saber menos y hacerse menos vueltas, ¿no? Porque creo que cuanto más uno seguro está es porque sabe menos. Es así. Creo que en la medida que uno va conociendo más es que vienen este tipo de controversias. Bien,
Yo creo, perdón, digamos, ¿no? Te sí, digo algo que creo que el rol de la nutricionista es fundamental en todos los aspectos, ¿no? Porque a veces los pacientes, sea porque tienen un diagnóstico o porque tienen una decisión personal de seguir determinada dieta, necesitan el apoyo de una nutricionista o de un profesional. Yo creo que ninguna dieta es autogestionable, ni la dieta libre de gluten, o sea, nadie que piensa que la tiene atada con una dieta, ¿no? Como que siempre requiere una supervisión, un apoyo, ¿no? Porque en algo fallan, ¿no? Las dietas, como decimos siempre, tienen algo a favor y algo en contra. Nos mejoran los síntomas digestivos, pero por ahí son carentes de determinados nutrientes. Entonces, siempre tenemos que estar como muy de cerca, ¿no? Y aparte los pacientes, sobre todo las mujeres, pasamos por distintas etapas en la vida, no es lo mismo una mujer embarazada, no es lo mismo una mujer en la menopausia, o sea, cada etapa de la vida requiere también tener en cuenta distintas cosas, entonces me parece que la nutricionista ahí es fundamental, ¿no? Aparte del médico, apuntalando lo que vayamos decidiendo en conjunto con el paciente, ¿no? Y eso es importante que el paciente lo sepa, porque hoy en día es como que está de moda hacer dietas y bueno, nada, es peligroso en algún punto. sí, sí, coincido, coincido. Y a veces, bueno, no se hace el diagnóstico, pueden tener una enfermedad celíaca y hacer la dieta de forma parcial y la verdad que permanecer los anticuerpos elevados por ahí y inflamado la parte intestinal que después puede traer algún tipo de complicaciones, que lo hemos visto muchísimo en el hospital. Ah, digamos, ahora se ve menos, pero antes la verdad que veíamos algunos cuadros que eran completamente diferentes. Me parece que todo este tema de las redes, los anticuerpos han hecho que la presentación de la enfermedad celíaca vaya variando, ¿no? Exacto. Digamos, yo ayer creo que subí un video donde trato de hablar un poco, porque la gente a veces dice, bueno, no, dejé el gluten, que es inflamatorio y la verdad que me hacía mal y que ahora con dietas de exclusión y no tienen dolor de cabeza y no tienen y se sienten mejor. La verdad que me gustaría que nos cuentes un poco qué, qué otros síntomas podemos encontrar aparte de los síntomas digestivos, que muchas veces los síntomas digestivos se asemejan a un intestino irritable, por ejemplo, y sabemos que muchos intestinos irritables justamente pueden ser celíacos y habría que estudiarlo, pero también hay otros síntomas como, no sé, cefalea, anemia, infertilidad, que nos cuentes un poquito de toda esa clínica que nosotros decimos atípica. Bueno, nada, el primer concepto es entender que un paciente puede ser celíaco sin tener ningún síntoma digestivo y que incluso puede llegar a nosotros de la mano de un profesional, de un médico de otra especialidad, ¿no? Por ejemplo, uno de lo que nombraste, que es lo más importante, es la anemia, ¿no? La anemia que nosotros decimos por déficit de hierro o que llamamos ferropénica es un síntoma que nos tiene que llevar a descartar la enfermedad celíaca. Otra de las alteraciones que a veces pueden aparecer y nos hacen sospechar son alteraciones de laboratorio, fundamentalmente de lo que el laboratorio específico del hígado, que nosotros llamamos el hepatograma, las enzimas hepáticas que pueden alterarse. También en el interrogatorio específico que nosotros hacemos para la sospecha de enfermedad celíaca, preguntamos en las mujeres los antecedentes ginecológicos, a qué edad fue su primera menstruación, porque las pacientes celíacas pueden tener una menarca a edades tardías. También les preguntamos acerca de sus embarazos, cuántos embarazos tuvieron, si tuvieron abortos o si tuvieron recién nacidos de bajo peso, porque esto puede estar asociado, si bien no es una condición sine qua non ni la única causa, siempre lo interrogamos. También interrogamos acerca de pacientes que puedan tener, por ejemplo, caída del cabello o las uñas frágiles o, por ejemplo, calambres, lo que nosotros llamamos parestesias, que es
la sensación de hormigueos en las manos, en los pies, o incluso la tetania, que es un calambre específico que podemos relacionar al déficit de calcio por un síndrome de mala absorción, como se ve en los pacientes celíacos. Y después, bueno, hay cosas más específicas como algunas enfermedades de la piel que podemos relacionar, como es el vitiligo o la alopecia, o específicamente la dermatitis herpetiforme, que bueno, es una enfermedad de la piel, muchos pacientes pueden debutar con esa enfermedad, en donde hay un exantema en la piel que generalmente afecta zonas muy específicas y que suele molestar mucho al paciente porque las lesiones pican y entonces el paciente está como altera bastante la calidad de vida y son unas lesiones muy, muy específicas que nosotros que por ahí vimos un par de pacientes no son fáciles de reconocer, pero quizás no a todos los médicos. Y bueno, es una enfermedad también, una forma que puede debutar la enfermedad celíaca. Después, bueno, a veces nos llegan los pacientes derivados de los endocrinólogos porque tienen pacientes con osteoporosis, por ejemplo, que les están tratando y no tienen una buena respuesta y entonces sospechan que puedan tener mala absorción y que no están absorbiendo los medicamentos. Entonces, eso, la osteoporosis, la osteopenia o la osteoporosis puede ser otra de las formas de presentación de la enfermedad. Y después, bueno, otros síntomas más inespecíficos, como vos mencionaste, el cansancio, las cefaleas, la ansiedad o la depresión, u otras enfermedades neuropsiquiátricas que también son menos frecuentes, pero que pueden ser la forma de manifestación clínica, ¿no? No sé si me Bien, estoy olvidando, debe haber mil más, pero sí, creo sí, hay. que es. Aftas orales también, ¿no? Eso Exacto. también. Em, tengo dos preguntas puntuales y después, si querés, pasamos a lo que consideramos las enfermedades asociadas. Eh, una pregunta, te la formulo porque me las voy a olvidar. La edad no me está ayudando mucho, Lali. Una es, ¿qué significado tiene el hecho de alguien que se hace el genético y lo tiene positivo? Porque hay mucha gente que erróneamente comienza la dieta porque le encuentran el genético positivo. Y lo otro es, ¿qué mejoría tiene un paciente luego de comenzar la dieta libre de gluten? ¿Qué es todo lo que manifiesta? Porque la verdad que es muy florido todo lo que manifiesta la experiencia de la mejoría y, no sé, a nivel de ánimo, de piel, de todo, energía, de cuerpo. Bueno, con respecto a la primera pregunta en relación al test genético, yo creo que el primer concepto es que no es un test que debiéramos solicitar para el diagnóstico en forma general, ¿sí? No hacemos diagnóstico de enfermedad celíaca con el test genético. Eh, el test genético en realidad, si lo solicita el médico, debe saber para qué lo solicita y después poder interpretarlo, ¿no? Porque después, si no, da para confusión. Lo real es que el test genético no nos hace diagnóstico de enfermedad celíaca, como dijimos antes, el diagnóstico se hace con los anticuerpos, con la biopsia intestinal y con la alta sospecha clínica por alguna de las situaciones que dijimos recién. Ahora bien, hay algunos casos que no son tan redondos como uno quisiera, no cierran. Por ejemplo, pacientes que ya vienen en dieta libre de gluten, porque decidieron hacerlo, porque alguna persona se las indicó, ya sea un nutricionista, un médico o una vecina. Entonces son pacientes que por ahí hace meses que están en dieta libre de gluten y en esos pacientes les pedimos el estudio genético, porque si son portadores de los genes que predisponen para la enfermedad celíaca, puede hacer que eso los seleccionemos para después hacerles un desafío con gluten por vía oral, o sea, comiendo gluten para después terminar el proceso diagnóstico de la enfermedad celíaca. Y en el caso que nos dé negativo, podemos decirle con certeza, no, mira,
por este lado no viene, no sos celíaco y viene por otro lado, independientemente de que el paciente quiera o no seguir haciendo la dieta, pero bueno, nosotros como médicos le podemos decir eso. En ese caso lo usaríamos. También a veces lo usamos en casos, como digo, que no cierran, que tenemos como una discordancia entre lo que es la serología, los anticuerpos y la biopsia, ya sea uno positivo y el otro negativo o al revés. En ese caso nos puede ser de utilidad. O nos puede ser de utilidad, por ejemplo, en familiares de celíacos, si queremos detectar algún familiar que sea portador de los genes y entonces vamos a estarle más de cerca para el control. Por eso, pero te diría que más que para el diagnóstico, el test genético nos sirve para descartar la enfermedad celíaca. O sea que es para descartarla. Para el diagnóstico generalmente no lo necesitamos. Y un test genético positivo lo puede tener una persona celíaca como una persona no celíaca, con lo cual que tener el gen positivo no me dice nada. Estoy como en el medio del río. Bien, no, yo quería aclarar eso porque la verdad que muchos médicos lo piden erróneamente, así como se piden otros laboratorios que a veces pueden llegar a confundir con marcadores tumorales que no se deben pedir, salvo que haya una indicación justamente precisa. Y después se encuentran con el resultado y no saben qué hacer, y algunos indican dieta asumiendo que son celíacos. Y después lo otro que quería es preguntarte, y esto asumiendo que muchos pacientes inician dieta sin ningún estudio, y debe haber muchos celíacos que inician dieta sin saber que son celíacos. ¿Qué Sí. mejoría tiene el paciente celíaco o el sensible al gluten que comienza con dieta libre de gluten? Bueno, a ver, yo acá te voy a hablar un poco de mi experiencia, no sé si seguramente va a coincidir con las cosas que están escritas, pero bueno, yo te hablo de mi experiencia en el hospital. Lo real es que el paciente celíaco que debuta con una enfermedad muy sintomática y sobre todo desde el punto de vista digestivo, es decir, pacientes que tienen diarrea, pérdida de peso, dolor y distensión abdominal, la verdad que la mejoría en la mayoría de ellos es increíble, porque bueno, empiezan a no tener diarrea, empiezan a poder comer, empiezan a aumentar y recuperar el peso, con lo cual recuperan el apetito, empiezan a tener mucho apetito, empiezan a mejorar su piel, su cabello, su vitalidad, su fuerza muscular, o sea, la mejoría es obviamente progresiva, pero es muy ostensible, ¿no? Uno lo ve en las consultas, lo vamos viendo a lo largo de los meses y mejoran un montón. También mejora la anemia, a veces, bueno, puede llevar 6 meses, un año, pero mejora mágicamente pacientes que vienen con años de anemia, que no sabían por qué tenían anemia y que no había forma de mejorar, de golpe mejora su anemia y no lo pueden creer y ven un hematocrito con valor normal y no lo pueden creer. Eh, y en forma global mejora la calidad de vida 100%. Eh, Después te podría decir que hay pacientes al revés, ¿no? Pacientes que quizás los diagnosticamos porque son familiares de un paciente celíaco y no tenía muchos síntomas. Bueno, ese paciente quizás está más enojado porque tiene que hacer una dieta y no nota tanta mejoría o tanta diferencia, o sí, porque son pacientes que no habían registrado que tenían síntomas, ¿no es cierto? No habían registrado, se habían acostumbrado a vivir con ese dolor de cabeza o con esos dolores musculares o con esa poca vitalidad y eso era lo habitual para ellos. Y de golpe, con la dieta, empiezan a descubrir un mundo distinto que no se lo habían ni imaginado, ¿no? Así que creo que lo que te podría decir es que en general la mejoría es muy ostensible, se da casi en todos los casos, pero bueno, obviamente el que más lo nota es el que estaba francamente sintomático, ¿no? Bien, bueno, excelente, Lali. Eh, Ahora me gustaría hablar de un tema. Si ¿querés que hablemos de la dermatitis herpetiforme primero o como parte de la enfermedad celíaca y después
encaramos el tema de tiroiditis. Dale, dale. Bueno, Bueno, a ver, la dermatitis herpetiforme es una enfermedad que no la vemos con mucha frecuencia, sobre todo últimamente, pero que se ve. Puede estar asociado al diagnóstico de una enfermedad celíaca o puede aparecer en un paciente que no tiene un diagnóstico previo, y son lesiones en piel que afectan fundamentalmente la región de los codos o la parte posterior, digamos, de las nalgas o de la cintura, el cuero cabelludo, puede afectar lo que nosotros llamamos la zona, el hueco popliteo, digamos, la parte posterior de las rodillas. Y son lesiones que al inicio son pequeñas ampollitas, es una enfermedad ampollar en realidad, pero que en general el paciente no las ve como tal, porque como pican mucho, el paciente se rasca y cuando uno lo ve, lo único que ve es la escoriación, como la costra del rascado. Y son lesiones como que tienen un ciclo, ¿no? Están como al principio más activas, con la ampolla más húmedas, y después se vuelven lesiones más secas. Es una manifestación en la enfermedad en la piel de la enfermedad celíaca. Nosotros consideramos que el paciente con dermatitis herpetiforme es un paciente celíaco y tiene una forma de diagnóstico que nos tiene que ayudar el dermatólogo, porque si bien es un celíaco, pueden o no tener anticuerpos específicos positivos y pueden o no tener cambios en la biopsia duodenal en relación a la enfermedad celíaca. Entonces, si bien pedimos todo siempre, lo sometemos a biopsia duodenal y le hacemos serología, lo que nos lleva al diagnóstico es una biopsia de piel y una técnica específica que se hace en la biopsia que se llama inmunofluorescencia. Y es una manifestación de la autoinmunidad en la piel. Pero bueno, nada, como digo, nos ayudan los dermatólogos, mientras nosotros hacemos el proceso diagnóstico habitual, terminamos confirmándola a través de la biopsia de piel. Así que bueno, pero bueno, es muy característica, nosotros ya la reconocemos en general cuando la vemos, y también es común que pacientes que cuando empiezan a hacer la dieta libre de gluten mejoran estas lesiones en la piel, que no lo pueden creer también, cómo puede ser que sacando los alimentos se les vaya todo y se limpie completamente, ¿no? Así que eso también se ve en ese caso la mejoría. Y si sí. no, a veces nos buchonea que están transgrediendo, ¿no? Cuando no mejoran. No, lo otro es que a veces pueden ser negativos anticuerpos o biopsias duodenales en paciente de una dermatitis herpetiforme, ¿no? Y a veces el único diagnóstico lo obtenemos de una biopsia de piel. El médico que no está entrenado por ahí en preguntar este tipo de lesiones, por ahí va un gastroenterólogo y omite preguntar si tiene este tipo de lesiones, como son una manifestación dermatológica, el paciente no lo dice y anticuerpos negativos, biopsia negativa y sigue girando, ¿no? Sí, muchas veces a mí me ha pasado que cuando empezás a revisar al paciente, en realidad lo que le ves son como unas máculas hiperpigmentadas que le quedaron, ¿no? Porque como cursa por brotes a veces la enfermedad, por ahí lo ves y lo único que tiene son todos puntitos, digamos que son esas máculas hiperpigmentadas que quedaron como secuela, y vos ahí interrogás y decís, si esto que no me sale cada tanto, y ahí, ahí lo sospechás también, ¿no? Pero bueno, cuando está brotado el paciente es el momento ideal para poder hacer la biopsia y el diagnóstico. Bueno, están en el preguntar si este tipo de lesiones pueden aparecer o pueden aparecer algún otro tipo de lesiones en otra parte del cuerpo, por ejemplo, en rostro, en manos. Sí, en general las zonas que más afectan son las que yo te dije, pero como a veces afecta cuero cabelludo pueden aparecer, eh, y hay otras enfermedades en piel mucho menos frecuentes, digamos. Esta es como la más característica y la más fácil también de diagnosticar, pero bueno, como siempre, cuando aparece algo en la piel, uno debe ir al dermatólogo. Y bueno, esta conexión con la enfermedad celíaca es como muy específica de esta enfermedad, pero bueno, no es lo único.
Sí, el dermatólogo también tiene que estar con conocimiento de esto porque muchos por ahí ni siquiera indican la biopsia y es fundamental para el diagnóstico de la biopsia. Bien, vamos a hablar de un tema que es sumamente controversial, que es la tiroiditis de Hashimoto. Primero, antes de meternos en todo, si me bajan los anticuerpos, no me bajan los anticuerpos, me gustaría que nos cuentes un poco qué es la tiroiditis Hashimoto, digamos, en sus diferentes etapas, y vamos a hablar de la asociación con la enfermedad celíaca. Bueno, nada, en realidad yo te voy a decir hasta donde yo sé como gastroenteróloga. eh, la tiroides es una glándula que tenemos todos ubicada en la región del cuello y que regula nuestro metabolismo. Y esta glándula en algún momento, por alguna razón, puede empezar a funcionar mal, ya sea en aumento de la función de la glándula, lo que nosotros llamamos hipertiroidismo, o en una disminución de la función de la glándula, que es el hipotiroidismo. Esta alteración en la función muchas veces está mediada por algún trastorno autoinmune, inmunológico, ¿sí? Que son las enfermedades autoinmunes de la glándula tiroides, fundamentalmente la enfermedad de Graves, que en general cursa con hipertiroidismo, y la tiroiditis de Hashimoto, que cursa con hipotiroidismo, ¿sí? Eh, en principio, bueno, decirles que el hipotiroidismo, por ejemplo, relacionado en cuanto a los síntomas, puede cursar con síntomas que puedan ser, por ejemplo, cansancio, lo que nosotros decimos astenia, eh, trastornos en el sueño, es decir, que el paciente tenga más sueño, trastornos en la termorregulación, sentir mucho frío, aumento o baja de peso, caída del cabello, sentir la piel seca. Fíjate que hay algunos síntomas que son medio parecidos. Eh, Constipación, depresión. Entonces, bueno, en general, como la glándula regula muchas funciones, puede haber también trastornos menstruales, bueno, de esa forma puede debutar la enfermedad. Y bueno, para en el caso del hipotiroidismo, el tratamiento es darle estas hormonas que están producidas en menos por la glándula, dárselas a través de un medicamento en forma externa, digamos, para reemplazar la hormona que no se produce por la glándula. Eh, Como te digo, esta producción de anticuerpos puede llegar a ir como eh, actuando anticuerpos contra alguna parte específica de la glándula e irla deteriorando y que la glándula no funcione como debe funcionar. Y lo que sabemos es que las enfermedades autoinmunes pueden tener una genética en común y por lo tanto pueden estar asociadas. Así que nosotros en pacientes que tienen alguna enfermedad autoinmune de la tiroides, siempre pensamos que pueda tener otra enfermedad autoinmune asociada, en particular la enfermedad celíaca, que lo vemos con bastante frecuencia, no es 100%, ¿sí? Estamos hablando, yo digo para que uno se imagine, no es que todos los pacientes con problemas de tiroides son celíacos ni al revés. Estamos hablando entre un 7 y un 10% de asociación, no es un 100%, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso primero como para no volverse loco y pensar que está dado por eso. Y muchas veces en relación a esto, que cuando se diagnostica, por ejemplo, en una paciente con una tiroiditis de Hashimoto, se diagnostica la enfermedad celíaca, lo que a veces vemos es que el paciente empieza a requerir menos dosis de la levotiroxina o de la T4, que es la droga que se le da para el tratamiento, posiblemente porque ese intestino está empezando a absorber mejor, está recuperando la absorción y así como absorbe mejor los nutrientes, absorbe la droga, ¿no es cierto? Pero creo que esa es la causa
de la mejoría de la enfermedad tiroidea y de requerir cada vez menos dosis de levotiroxina. No hay, si bien la autoinmunidad creo que es un misterio y un escenario que la mayoría de las cosas seguramente no las conocemos, hasta donde conocemos no hay una relación en que sacando el gluten la autoinmunidad tiroidea mejore. Mejora la autoinmunidad celíaca. Ahora, la autoinmunidad tiroidea, vaya a saber uno por qué, no está tan relacionado con eso. Entonces, no sé si es claro lo que estoy diciendo, pero bueno, son enfermedades que se asocian, que hay autoinmunidad en las dos, pero que no siempre van de la mano, ¿no? Sí, Y sí, bueno, perfecto. Digamos, hay una reacción cruzada, digamos, que tiene que ver con la autoinmunidad de la enfermedad celíaca y esto dispara anticuerpos que están dirigidos contra la glándula tiroides. Ahora, es importante saber que estos anticuerpos que están dirigidos contra la glándula tiroides hacen estas tres etapas en la tiroides Hashimoto, que es primero se pone hipertiroideo, levemente hipertiroideo, después eutiroideo, o sea, normal, y después baja. Cuando baja es porque hay destrucción de parte de la glándula. O sea, no, porque hay un concepto erróneo con respecto a hice dieta y mejoré, me bajaron los anticuerpos y me mejoró la glándula. No. Si baja el requerimiento de hormona es por lo que decías, mejora la absorción porque mejoró el intestino. El hecho que bajen los anticuerpos la tiroxina y la tiroglobulina no tiene ninguna relación con que mejore el funcionamiento de la glándula tiroides porque ya no hay vuelta el atrás. daño La ya está glándula hecho. está hecho y es fibrosis. Por eso hay que entender que por más que bajen los anticuerpos, no es que mejora la glándula porque bajaron los anticuerpos. El daño ya se generó. Es lo mismo que pasa en otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la diabetes tipo 1, ¿no? Ujú. Bueno, esa también, ¿no? Es como, ese sí que es un grupo de alto riesgo, ¿no? Para descartar la enfermedad celíaca. Eh, en ese caso también nosotros sospechamos, siempre tratamos de descartar en los pacientes diabéticos tipo 1 la enfermedad celíaca con anticuerpos. Y también hay cierta controversia en cuanto la dieta libre de gluten mejora al control de la glucemia y cuánto mejora a estos pacientes. Yo creo que en los pacientes con diabetes la mejora del estado nutricional en general hace que haya una mejoría clínica, ¿no? Pero bueno, son enfermedades que, como decimos, tienen una genética en común, hay autoinmunidad y se asocian, ¿no? Pero no necesariamente la evolución vaya de la mano de, digamos, hacer la dieta libre de gluten no necesariamente mejore la evolución tampoco de la diabetes. A veces puede que sí, que disminuyan los requerimientos de insulina, eh, y otras veces no, digamos. Pero creo que es distinto al tema tiroideo, ¿no? La tiroiditis va por un camino diferente. Nos puede hacer sospechar la asociación y tenemos que descartarla, pero la dieta libre de gluten lo único que nos va a ayudar es a mejorar la absorción de la T4, que es la droga que le dan a los pacientes, nada más. Bien. No, te digo que hay mucha desinformación con respecto a esto y la verdad que la gente entiende que, digamos, inclusive a veces el daño que hay tiroideo es un hipotiroidismo subclínico y con mínimas cantidades o a veces puede funcionar como está funcionando la glándula tiroides y está bien. Ok. Preguntan también sobre CBP y hepatitis autismo. Hay gente que está preparada, vino con machetes. Este, bueno, nada, a ver, como decíamos antes, ¿no? Hay veces que los pacientes
celíacos pueden debutar su diagnóstico con alteración de las enzimas del hígado, aumento de las transaminasas. Entonces, bueno, nosotros cuando vemos eso estamos alertados, así nosotros como los gastroenterólogos como los hepatólogos. Entonces cuando vemos esto sin otra causa aparente, pedimos anticuerpos y descartamos o confirmamos la enfermedad celíaca. Una vez que confirmamos la enfermedad celíaca y el paciente inicia una dieta libre de gluten, esta alteración del hepatograma va mejorando, ¿sí? Van bajando el valor de las enzimas hepáticas, de las transaminasas, hasta normalizarse, ¿no? Llamamos que es como una hepatitis transitoria, probablemente autoinmune, y que en general no hay una secuela en el hígado y el hígado funciona después normalmente, ¿sí? Ahora bien, si nosotros en la evolución del paciente celíaco vemos que en la evolución de ese mismo paciente o de otro, ¿no? Que nunca alteró el hepatograma, de golpe vemos que altera el hepatograma, bueno, a ese paciente es un candidato a estudiarlo, y si bien estudiamos, como en todo paciente que altera el hepatograma, le pedimos una ecografía, vemos que no tenga piedritas en la vesícula, que no haya otra causa de la alteración del hepatograma, le pedimos serologías para ver que no tenga una hepatitis crónica, descartamos todas las, digamos, posibles causas de su alteración. Tenemos en la cabeza que los pacientes se pueden asociar con una enfermedad también autoinmune del hígado, ¿no? Y en este sentido pensamos en la hepatitis autoinmune, en la cirrosis biliar primaria o lo que llamamos los síndromes de superposición. Y bueno, los estudiamos porque sí, estos pacientes pueden requerir un tratamiento extra, aparte de la dieta libre de gluten, para tratar su enfermedad hepática, ya sea, bueno, algún corticoide o algún inmunosupresor o algún otro tipo de tratamiento. Y como sabemos que se asocian, en esos pacientes que vemos que deterioran la función hepática o que no mejoran la función hepática y las enzimas del hígado, los estudiamos, ¿no? Particularmente. Y en este caso, como te digo, es probable que la dieta libre de gluten no alcance en general, hay que tratar con otros medicamentos la hepatitis autoinmune, por ejemplo. Y lo vemos bastante seguido, es bastante frecuente verlo. Y puede debutar una u otra enfermedad antes, o bueno, llegar al diagnóstico de la enfermedad celíaca justamente por el hígado en vez de al revés, ¿no? No sé si preguntaron eso específicamente, pero Sí, porque sí, yo, totalmente. Querían saber cuál era la relación con la enfermedad celíaca. Bueno, hay algunas preguntas. A mí particularmente celiaquía, sí, celiaquía y nefropatía. Yo no he escuchado, no sé sí, si... hay una asociación entre la nefropatía por IgA, por inmunoglobulina A, que son pacientes que hacen una enfermedad renal que puede cruzar con pérdida de proteínas en la orina, un síndrome nefrótico que decimos nosotros, con edemas, o sea, insuficiencia renal o algún grado de insuficiencia renal, y está asociada con la enfermedad celíaca, hay asociación. Yo debo tener 3 pacientes se me vienen así a la cabeza con ese antecedente. Muchas veces la nefropatía fue inicial, la tratan los nefrólogos, andan bien, y bueno, posteriormente se le diagnostica la enfermedad celíaca y quizás nunca más tengan problemas renales, ni siquiera es que quedan con insuficiencia renal crónica, la mayoría de ellos en su momento por ahí son hasta tratados con corticoides, pero sí, hay una asociación con la nefropatía por IgA. Tiene un nombre propio la enfermedad, no me acuerdo. Yo me acuerdo haber estudiado la nefropatía por IgA, pero ya hace más de 30 años, así que Vos no sos me mucho pidas más que... viejo que yo. No, no tanto, no tanto. ¿Alguna otra patología autoinmune relacionada con la enfermedad celíaca que se te venga a la cabeza, Lali? A ver. ¿Con artritis reumatoidea o algo por el estilo? Sí, la verdad que hay descritas en la literatura, hay un montón, ¿no? Desde las enfermedades del colágeno como la artritis reumatoidea,
el Sjögren, algunas artritis juveniles, pero la literatura están descritas. Yo la verdad que no veo mucho, no he visto en lo mucho o poco que estoy en el hospital, que vemos muchos pacientes celíacos, no he visto esa asociación con tanta frecuencia. Sí, todas las que mencionamos antes, pero estas en particular no, pero están descritas. Sobre todo el Sjögren y la artritis reumatoidea. Bien. Bueno, vamos a leer algunas preguntas que fueron haciendo. Hay una paciente que me preguntó cuál es la asociación de la enfermedad celíaca y la esofagitis. A ver, en realidad, a ver, voy a decir yo lo que pienso y después vos me corregís porque este es tu métier. Tu culpa es esto. Bueno, en realidad lo que nosotros fuimos viendo es que algunos pacientes en el hospital, cuando terminábamos haciendo el diagnóstico de enfermedad celíaca, ellos comentaban como uno de los síntomas el tener reflujo, ¿no? Lo que llamamos la enfermedad por reflujo, sentir pirosis, que es este ardor como en la zona del cuello, detrás del esternón, ¿no es cierto? Entonces se empezó a llamar la atención que refirieran ese síntoma y como todos los pacientes son sometidos a endoscopía para el diagnóstico de la enfermedad celíaca, veíamos que no necesariamente tenían ni hernia diatal, ni esofagitis por reflujo endoscópica. Entonces decíamos, bueno, qué raro, ¿no? Que refieran ese síntoma. Y lo otro que empezamos a observar es que el síntoma mejoraba solo con la dieta libre de gluten, sin mediar ni siquiera un tratamiento específico para la enfermedad por reflujo, como puede ser el omeprazol o algún inhibidor del ácido similar. Entonces, a partir de ahí empezamos a lucubrar alguna investigación al respecto de esto. Entonces, lo que hicimos fue tomarles biopsias a los pacientes y investigar también qué decían acerca de esto en el resto del mundo. Y tanto nosotros como en otros lugares se llegó a la conclusión de que los pacientes celíacos podían tener algún grado de alteración en lo que se llama la permeabilidad de los epitelios y del esófago también. La permeabilidad que tiene que ver con qué tal permeable es una membrana en relación a las uniones entre las células y las estructuras que generan esa unión intercelular, y vimos que hay alteración, y que esa alteración podría explicar por qué los pacientes tienen quizás una nocicepción, es decir, una percepción del ácido diferente, y por qué pueden mejorar con la dieta libre de gluten, como mejorándole la inmunidad y la permeabilidad mejora el síntoma, ¿no? Así que bueno, esto fue visto por nosotros y por otros lugares también, y a partir de ahí es un síntoma, los síntomas de reflujo también nos hacen abrir un poco los ojos o parar, abrir las orejas, como dicen mis hijas, para bueno, escuchar que pueda estar relacionado también con la enfermedad celíaca. Ahora, dicho como lo dijeron, pues yo no tengo los comentarios, no los veo, pero dicho como lo dijeron, no hay una relación entre la enfermedad celíaca y la esofagitis. Eso no es así, sino que la relación es esto que les comenté. Los pacientes celíacos pueden tener al diagnóstico síntomas de reflujo que puede o no estar asociado con una esofagitis endoscópica, y la asociación tiene que ver con esto que dijimos. Cambios en la permeabilidad intestinal y en la permeabilidad esofágica y en la percepción del síntoma, que mejora con la dieta libre de gluten al mejorar la inmunidad. Y aquel que sea celíaco y tenga una esofagitis, o sea, esofagitis endoscópica, a lo mejor es casualidad esa asociación porque tenía una hernia de hiato y viene por otro lado. No sé si se entiende lo que digo. Perfecto. Se Okay. entendió perfecto. Está bueno que hayas mencionado, bueno, un trabajo que hicimos con la Universidad en Canadá, ¿no? Que hace años que el Hospital de Gastroenterología de la sección de intestino delgado
explora la permeabilidad intestinal, porque también ahora hay todo un movimiento que hay como una entidad aparte que le llaman intestino permeable, entonces cualquiera se pone a hablar de como si fuese intestino permeable, la verdad que la gente a veces está desesperada buscando soluciones y se va por cualquier lado y va, te llegan al consultorio, vengo a tratar mi disbiosis, vengo a tratar mi intestino permeable, o sea, pobre gente, hay gente que es engañada permanentemente. Eh, Lali, ¿alguna relación con la endometriosis con respecto a la enfermedad celíaca? Que sepas. Mm, hay Estoy alguna exigente, cosa, ¿no? sí, me estás hilando fino. Hay alguna publicación de asociación. eh, yo siempre trato de, como digo, ¿no? Creo que tengo la suerte de estar en el hospital donde creo que debemos ver más celíacos que en ningún lado y para mí es ese parámetro, es un sesgo total, estoy diciendo una barbaridad, pero digamos que si no lo veo ahí, me parece que no debe ser tan frecuente. Entonces, la verdad que está escrito en la literatura, pero yo no lo he visto, ni tampoco, es muy difícil a veces diagnosticar incluso la endometriosis, entonces, sí por ahí, a ver, como digo yo, a veces uno la medicina es probabilidad, ¿no? Son probabilidades de que las cosas sucedan. Y a veces la interpretación que hacemos sobre las probabilidades puede estar hasta incluso ser errónea, ¿no? Por eso tratamos de que los trabajos siempre tengan un grupo control que nos tire la balanza para el otro lado y no nos haga creer todo lo que nosotros asociamos. Pero bueno, lo real es que me pongo a pensar al revés. Sabemos que algunas mujeres que sufren de infertilidad relativa, porque quizás está asociada con esto, eh, tienen infertilidad, empiezan a ser estudiadas por la infertilidad y en una de las causas de la infertilidad puede aparecer el diagnóstico de la endometriosis y también el diagnóstico de la enfermedad celíaca, ¿no? Y también se pueden asociar estos eventos y pueden ir de la mano o pueden ir, como digo, separados. Pero sí la infertilidad es también un antecedente que tenemos en cuenta para sospechar y descartar la enfermedad celíaca. Y, pero si vos me preguntás si veo en el hospital esa asociación, no. Pero está descrito. Perfecto, clarísimo, Lali. Bueno, em, algo que te haya quedado en el tintero con respecto a lo que hablamos, algo con respecto digamos, al error diagnóstico que puede haber entre intestino irritable o porque ahora todos diagnostican SIBO, el intestino irritable, sobrecrecimiento bacteriano, disbiosis, intolerancia alimentaria, porque creo, ahora la verdad que es verdad que muchos médicos más piden anticuerpos. Antes, digamos, se ponía el sello de intestino irritable y era trimebutina durante años y nadie se le ocurría pedir anticuerpos. Pero, ¿qué porcentaje de este tipo de pacientes puede tener enfermedad celíaca? No te digo sensibilidad al gluten porque es mucho más complejo poder saber eso, porque la verdad que es para mí inalcanzable. Decimos a veces que la mitad tiene ciertos anticuerpos, la otra mitad no, pero la verdad poder sacar una conclusión, los pacientes que son sensibles al gluten, para mí es difícil de calcular. A ver, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si nosotros no nos vamos, yo siempre me paro en ese lugar y se lo digo al paciente cuando está en la consulta. Si viene un paciente con síntomas digestivos, sea dolor, distensión abdominal, diarrea, eh, yo me paro a él, lo interrogo acerca de todo este interrogatorio de sospecha de enfermedad celíaca y siempre le digo, mira, la prevalencia del colon irritable en la población general, la posibilidad, la probabilidad de tener un colon irritable va más o menos entre el 15 al 20%, ¿no? Más o menos. La prevalencia de la enfermedad celíaca es del 1%.
Es decir, es mucho más probable que tenga un colon irritable a que sea una enfermedad celíaca, ¿sí? Sin embargo, cuando uno hace el interrogatorio o pedís un análisis inicial, bueno, vas poniéndole fichas, ¿viste? Decís, ah, bueno, pero pará, la primera menstruación la tuvo a los 16 años, tiene un hipotiroidismo, se le cae el pelo, bueno, y entonces vas poniéndole un puntaje y decís, va teniendo más posibilidades, ¿no? En eso le preguntás, ¿tenés algún familiar celíaco? Sí. Ponés un, ¿no? Y vas juntando fichas para el bingo. Entonces, te va aumentando la probabilidad de que lo sea. Pero realmente es mucho más probable que tenga un colon irritable que una enfermedad celíaca. Ahora bien, si yo me voy a fijar en las herramientas diagnósticas, para la única enfermedad que tengo una herramienta diagnóstica con una sensibilidad casi del 100% es para la enfermedad celíaca, ¿no? Entonces, yo puedo pedir anticuerpos y esa herramienta diagnóstica es específica y es sensible, me lo va a detectar y es específico para la enfermedad celíaca. Así que no tengo para ninguna otra patología de estas que hablaste, ni para el colon irritable, ni para la sensibilidad al gluten, ni para el sobrecrecimiento bacteriano, ni para ninguno de esos tengo una herramienta tan poderosa para diagnosticar. Entonces creo que no hay que perderse la oportunidad del diagnóstico con una herramienta, pero bien aplicada, ¿no? Porque tengo que hacérselo antes de que el paciente empiece una dieta, por ejemplo, de exclusión, donde ya me embarre un poco la cancha, como digo yo, el diagnóstico. Entonces, creo que hay que saber utilizar las herramientas que tenemos en el momento y en el paciente adecuado. Nosotros, lamentablemente, a veces cosas que los pacientes no entienden, pero siempre hablamos de probabilidades, de costos, de un montón de otras cosas. Y los costos tienen que ver también con el costo en lo que hablamos antes, la calidad de vida del paciente y la información que le damos y la información que maneja. ¿Por qué digo esto? Ahora me voy a otro lado. Lo que yo siempre digo es, yo estudié, o la mayoría de nosotros, el aparato digestivo en el colegio como un tubo digestivo, como un caño que transporta el alimento de la boca a la cola, donde sufre algunas transformaciones a lo largo de transformaciones químicas, pero nada más para la digestión de los alimentos. Eso nos enseñaron en el colegio. Yo hoy te puedo decir que lo que a mí me cambió todos estos últimos años es empezar a entender que el intestino es mucho más complejo, que es un órgano inmunológico y endocrinológico y neurológico como ninguno de los otros. Entonces, wow, o sea, yo a veces me sorprendo cuando muchos hablan con tanta seguridad, digo, ay, para mí es tan complejo, tan difícil de entenderlo, que digo, ¿cómo pueden simplificar en decir esto es la solución o esto es lo que me está pasando? Porque digo, a ver, si yo estoy nervioso, si tengo una situación de estrés, mi intestino ya cambió, y si me dieron un antibiótico porque tengo un dolor de muela, mi intestino ya cambió, o sea, hay tantas variables que cambian el intestino y encima a lo largo de la vida y del tiempo, que vos decís, bueno, es tan complejo esto, pero por lo menos siento que cambió el paradigma y cambia la cabeza. El intestino es eso, tiene neuronas, tiene hormonas, tiene células inmunológicas, entonces, wow, es un despelote de lo complejo que es. Así que bueno, lo que tratamos lo que yo le digo con el paciente, tratemos de encontrar la mejor manera de que te sientas mejor, pero tratando de tener un criterio que sea con los conocimientos que uno tiene, digamos, eh, y, y a veces lo que uno va estudiando en medicina no es aplicable a la práctica clínica, ni todo es tan radical como se dice, entonces a veces es artesanal y eso es lo que hace que todavía los médicos no seamos una especie en extinción y que además los pacientes puedan elegir también a su médico, ¿no? Por eso digo que no es sencillo, por lo menos para mí es muy complejo de llegar a un diagnóstico definitivo en muchas cosas.
por todas estas funciones que cumple el intestino y cómo va siendo dinámico y variando en el tiempo. No sé si Estuviste perfecto, estuviste entendés. perfecto. Sí, de todas formas, creo, digamos, y lo que digo siempre, para mí hay varios eslabones todavía por descubrir con respecto a todo lo que es el sistema inmunológico. Pasa que muchos ya lo asumen como que lo tienen descubierto. La verdad que falta mucho camino y en general, a ver, venimos los dos de un grupo que se dedica a la investigación clínica y básica y la verdad que permanentemente se está intentando encontrar cuál es el camino y eso se genera una hipótesis, se estudia, después se publica, que es como se hace todo y es como todos aprendimos la medicina y cómo nos fuimos formando, de acuerdo a las publicaciones y a lo que fue encontrando la gente. Te digo porque con el tema de las redes es complejo, está lleno de gurúes. Y la verdad que asumen cosas que no están ni siquiera estudiadas, por eso es la complejidad. Pero bueno, era un poco la idea escucharte a vos, Lali, con la experiencia que tenés con respecto a todo lo que es los trastornos relacionados con el gluten. Quizá el grupo que más experiencia tiene en Latinoamérica, diré, con respecto a lo que es gluten, enfermedad celíaca y sensibilidad al gluten, ¿no? Sí, uno está Bueno, sí. agradecido de eso, de lo que te enseña el hospital con los pacientes, ¿no? Y la experiencia del grupo, obviamente. Y siempre uno sigue, tiene más cosas por aprender, pero digamos, como concepto, decirles que eh, antes de empezar nada por su cuenta, consultar. Siempre es bueno primero descartar la enfermedad celíaca, para lo cual uno tiene que estar comiendo gluten y que los alimentos, como decimos con Paz, que debe estar por ahí, son matrices complejas, ¿no? Donde no solamente está el gluten, hay un montón de otras cosas que pueden estar provocando y disparando los síntomas y que se le echa la culpa a una cosa y capaz que la tiene otra. Entonces, es bueno entre el médico y el paciente ir como eh, tirando, ¿no? De la cuerda del ovillo hasta encontrar el kit de la cuestión. Es verdad, porque a veces también se le echa la culpa al gluten y bueno, eso ya lo hemos visto por ahí en otros videos. Muchas veces tiene que ver los antinutrientes que tiene el trigo, los fructanos que tiene el trigo, que eso puede dar muchas veces intolerancia con síntomas muy similares a lo que puede ser la enfermedad celíaca u otras enfermedades y se le echa la culpa al gluten también, ¿no? O sea, el gluten es responsable, pero no, sobre todo, por lo menos hasta lo que sabemos hoy, ¿no? Tal vez de acá a un año digamos cosas totalmente opuestas, pero bueno, la medicina es así. Eh, los que sí son susceptibles digamos, a cambios inmunológicos con respecto al gluten son los pacientes que tienen la predisposición genética y que tienen activa la enfermedad. Una pregunta más. Con respecto a la fibromialgia, Lali, ¿hay alguna experiencia en el hospital? Mira, en el hospital, que yo sepa, no, ni hay un trabajo hecho en realidad. A veces siempre decimos que, o bueno, los distintos trabajos que fuimos haciendo nos fueron asociando a otras especialidades, ¿no? En su momento, cuando hicimos estudios de osteoporosis o de fracturas, ¿no? Como nos asociamos a los endocrinólogos, a los osteólogos, eh, o bueno, con los distintos trabajos que fuimos haciendo, nos acercó a distintas especialidades. Y la verdad que reumato es, ¿no? Como una cuenta pendiente, estaría buenísimo, ¿no? Tener a mano más, más reumatólogos para poder ver estas cosas y poder estudiarlo de otra manera. La verdad es que no tenemos trabajos con fibromialgia. También está descrito tanto en realidad los síntomas, ¿no? En común, las patologías, tanto en la enfermedad celíaca como en la sensibilidad al gluten no celíaca, pero no, nosotros no hicimos trabajos de asociación, digamos.
Pero bueno, es un tema, es un campo interesante, ¿no? Todo lo de la reumatología, sin duda. Bueno, interesante, ¿no? Porque estás hablando desde la experiencia del hospital y eso está buenísimo, ¿no? Vos lo que estás diciendo es no tenemos experiencia en trabajo de investigación, pero bueno, sí está descrito, pero no hay trabajo de investigación hecho en el grupo o alguna experiencia en el hospital, pero bueno, sí está descrito. Preguntan por miastenia también, ahí justo, miastenia gravis. Sí, cuando uno lee digamos, los papers sobre enfermedad celíaca, hay un montón de enfermedades y también la miastenia en alguno de ellos figura. Eh, pero vuelvo a decir, yo particularmente no tengo experiencia en los años que estoy en el hospital, que ya van como 20 Más. eh, o más, no hemos visto, pero bueno, sí está también descrito. Habría que ver, Bien, ¿no? En casos, en caso en particular. excelente. Bueno, Lali, ¿algún mensaje como para llevarnos a casa? Eh, a ver, qué difícil. Bueno, nada, en principio, lo que les dije recién, consultar al médico antes de iniciar cualquier dieta, sobre todo si tienen la duda de que puedan ser celíacos, antes de empezar por su cuenta la dieta, consultar para hacer el diagnóstico. Eh, Eso como primero. Lo segundo, lo que dijimos, ¿no? Que ninguna dieta es autogestionable y que siempre es necesario un nutricionista eh, capacitado para poder acompañarlos en ese proceso. Lo tercero, que es verdad que el intestino se está sabiendo mucho acerca de lo que hablamos, ¿no? De la permeabilidad intestinal y demás, pero muchas cosas están en vías de investigación y muchas cosas son aplicables en esas condiciones de investigación y no son extrapolables a otros lados ni a la clínica habitual, con lo cual, no sé si a vos te pasa, pero muchas veces vienen y me dicen, no, porque yo el kefir y los probióticos y los prebióticos, ¿no? Y a veces digo, bueno, hay cosas que se están investigando, pero que no podemos extrapolarlas a la vida ni a un alimento porque tal trabajo científico está hecho con un probiótico en particular y con condiciones muy, muy particulares. Entonces, bueno, creo que eso es importante también eh, tenerlo en cuenta. Y no sé si me está faltando algo, saber que si tienen alguna enfermedad de estas que charlamos hoy o tienen la duda de que puedan ser celíacos, siempre ir a concurrir al médico o pedirle a su médico que lo derive al gastroenterólogo para poder investigar un poco más y descartar la enfermedad celíaca, pero no iniciar una dieta libre de gluten porque nos van a dificultar el diagnóstico. Sensacional, sensacional. Sí, lo que cuesta, lo que no es reproducible es muy dificultoso, ¿no? Es lo que decías. Bueno, Lali, ¿dónde te puede encontrar la gente aparte del Hospital de Gastroenterología en la sección de intestino delgado? ¿Tenés tu consultorio particular? Yo atiendo en un centro médico que es el Centro de Cirugía y Coloproctología, que es un centro de proctólogos muy buenos, muy conocidos en Capital, en la Avenida Santa Fe y Montevideo. Y también trabajo en un centro médico que es el Centro Médico Martín y Omar en San Isidro. Ahí en esos dos lugares trabajo históricamente, hace muchos años también. Así que y ahora hace poquito estoy trabajando también en otro centro médico que se llama San Marcelo, en Don Torcuato, pero esos son los lugares donde trabajo históricamente, aparte del hospital. Excelente. Bueno, Lali, la verdad que mil gracias. Te robé una hora y pico del sábado. Me costó bastante convencerte, pero creo que valió la pena. Tuve que suspender todas las citas, tremendo, no paraba el teléfono de sonar. No, un placer, bueno, encontrarnos y bueno, para mí una experiencia nueva, pero bueno, espero que haya sido útil para tu público. Absolutamente, la gente está súper agradecida, así que mil gracias, Lali.
Bueno, te mando un beso enorme, un beso a la familia. Besos, dale, nos vemos. Chau, chau. Chao.